y estoy robándome una parte de su prédica que tiene mucho sentido y que les quiero compartir el día de hoy. Hay un pasaje muy conocido en la Biblia en donde iban los discípulos de noche en una barca, iban rumbo a Gadara, y cuando van en esta barca, a mitad de la noche de repente ven a lo lejos algo que se mueve, y lo primero que piensan, o sea, imagínense, van en medio del agua, a mitad de la noche, y lo primero que se mueve, ven algo que se mueve, y lo primero que piensan es un fantasma, y empiezan a gritar: ¡un fantasma, un fantasma! Y les dice Jesús: tengan buen ánimo, soy yo. Entonces yo me quedo pensando en cómo lamentablemente estamos tan contaminados con nuestra propia manera de pensar y con todo lo que sucede a nuestro alrededor, y cómo estamos pensando todo el tiempo en que nos va a pasar algo malo, en que el pecado está en nuestras vidas, y etcétera, etcétera, etcétera. De manera que no se nos ocurriría pensar que es el Señor el que viene a vernos. Porque normalmente, y esto lo decimos con mucho orgullo del malo y con mucha soberbia, fíjense nada más: es que Dios me quiere, es que Dios me cuida, es que Dios... Y siempre decimos eso, pero lo decimos para defendernos de los demás porque no queremos vernos mal, y lo decimos, por eso lo decimos con gran soberbia. Pero en realidad nuestro corazón no está con el Señor, y no es algo que se lo digo como reclamo ni como reproche, se lo digo con gran preocupación, porque tenemos una tendencia natural al pecado, tenemos una tendencia normal a lo malo, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa y lo hago todo el tiempo. Cuando alguien llega y me dice: híjole, te tengo que contar algo, y siempre soy así, lo disfruto mucho con la intención de aligerar las cargas de las personas cuando vienen conmigo, y les digo: ¿estás embarazada? ¿No? O sea, les doy así como que los escenarios fatalistas, y les dicen no. Entonces me lo platican, y entonces se dan cuenta de que ya no es tan malo, sino que están metidos en esto. Ahora, el hecho de que nosotros entremos a terrenos desconocidos es también parte de lo que Dios nos habla. Dios nos dice todo el tiempo: cosas nuevas haré, cosas nuevas haré. Y nosotros, como vemos nuevo y como vemos desconocido, vemos incómodo, y por tanto le ponemos un tinte del diablo. Pero piénselo al contrario: al diablo le gusta nuestra mediocridad, ¿sí? Al diablo le gusta nuestro conformismo. El diablo es el que nos pone en ese contexto de malo por conocido, ¿sí? Porque así dice el dicho: más vale malo por conocido que bueno por conocer. El Señor nos dice: tú confía en mí. Entonces, si yo confío, porque luego usamos el Salmo 91 como amuleto, como si por recitar así aceleradamente el Salmo 91 las cosas fueran a cambiar. No van a cambiar. Lo que debería de cambiar es nuestro corazón. Lo que tendríamos que hacer es alimentar nuestro corazón con esas increíbles palabras de Dios. Fíjense nada más, esto es algo que a mí me emociona mucho. Un día Abraham decidió hacerle caso a su mujer, y fue y se acostó con Agar y tuvo un hijo. Y ese día Dios le dejó de hablar. Ese día Dios le dejó de hablar. ¿Y sabe cuándo Dios le volvió a hablar? Cuando Abraham, ahora sí que le hizo su fiesta de Bar Mitzvah a su hijo Ismael, o sea, cuando cumplió 13 años. Cuando delante de la ley de los hombres, este muchacho Ismael era declarado como adulto y como capaz de tener una relación con Dios
por sí solo. Cuando Abraham ya no era espiritualmente responsable de este chico, o sea, porque Abraham estaba tan engolosinado con su bendición que se le olvidó Dios y se conformó, fíjese, bueno por conocido, digo malo por conocido, se conformó con el hijo a pesar de que Dios no le hablara, y Dios no le volvió a hablar hasta que Abraham tuvo la capacidad de quitar su vista. Y si algo le hubiera pasado a Ismael, Abraham le hubiera echado la culpa a Dios, porque tenemos la capacidad sobrenatural de pasarnos pensando en lo malo, y cuando algo no sale de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos o a lo que nosotros consideramos bueno, aún ahí le echamos la culpa a Dios y luego decimos, Dios por algo hace las cosas. ¿Por qué Dios habría de hacer algo en medio de donde no fue invitado ni convocado? Por ejemplo, Abraham seguía prosperando económicamente en el tiempo en el que Dios dejó de hablar, porque Dios no dejó de cumplir su promesa en él. Sin embargo, ¿sí? No le interesó Dios. Él no invitó a Dios en ese tiempo. Y lo que le hubiera pasado y la relación que tenía con su hijo Ismael era completamente independiente de Dios, porque nunca invitó a Dios. Él tuvo un hijo por su cuenta y tal. Y ¿sabe qué? Por eso nosotros vemos fantasmas como los discípulos, porque no tenemos una mente que vaya cautiva a la obediencia de Cristo, porque precisamente tiene que ver con el hecho de que estamos pensando en nuestros deleites, en lo que nos es cómodo, y no es no es algo que yo le diga, ay, qué malo, no, pero es algo de lo que tenemos que tomar conciencia, es algo de lo que tenemos que empezar a preocuparnos, para ocupar nuestro tiempo de ocio y de pensamiento, ¿sí?, en las cosas del Señor. Eso sí es importante. Necesitamos empezar a ocupar nuestro tiempo en las cosas del Señor, para que cuando las cosas pasen tengamos la verdadera capacidad de ver al Señor y decir, ¡wow! El Señor viene caminando sobre el agua, en vez de estar como niñas pensando en un fantasma. No manchen, ¿están de acuerdo? Me dejó muy pensativo esto y perdón porque estoy pensando muchas cosas al tiempo que estoy hablando de esto, pero ¡bah! Gracias a Dios por la vida de mi pastor, gracias a Dios por la vida de Roberto Tinoco, gracias porque el Señor está haciendo cosas grandes. Amados amigos, nos vemos pronto, que Dios los bendiga y espero que esto les sirva a ustedes tanto como me está sirviendo a mí. Nos vemos.